La poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora el mensaje de Dios para su vida. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 4 en adelante. Dice así la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra. La misericordia del Señor, hermanos, es amplia y muchas veces, sin darnos cuenta nosotros, estamos día a día, estamos minuto a minuto gozando de la misericordia del Señor. Esta palabra misericordia, que en la Biblia aparece aproximadamente 250 veces, es un tema relevante, hermanos, para conocer la bondad, para reconocer el amor, para reconocer la misericordia que el Señor siempre ha tenido para con nosotros. Amén. Y hay muchos textos bíblicos que nos hablan de esta gran misericordia que Dios estableció, de la cual también Él nos ha pedido a nosotros que seamos misericordiosos. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 30, comienza usted un texto diciendo: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La pregunta es, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. En comparación con el sacerdote y el levita,
el samaritano se negó a ser indiferente al viajero medio muerto. Más bien, le tuvo compasión, le mostró misericordia y le ayudó. Por lo cual, misericordia es tener compasión de alguien, ayudar por amor sin esperar nada a cambio. Y el Señor, que es rico en esto, como hemos leído en este texto de Efesios 2, 4, 6, nos hace entender de que Dios en su amor es rico en misericordia para con nosotros. Que aún, ¿cierto?, en esa misericordia que Él tuvo al inicio, ¿cierto?, de la creación, posteriormente tuvo que mandar a su Hijo a morir por nosotros, porque tuvo compasión de nosotros, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Bendito sea el Señor. Debemos entender de que el Señor nos trajo esa salvación, nos trajo esa sanidad, esa palabra tan importante, tan necesaria para nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea el Señor. Y esto lo podemos encerrar, lo que nos habla el libro de Romanos 5:8, que nos dice un texto maravilloso que nosotros debemos atesorar con cada una de las palabras que están escritas en esta Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Para poder entender la misericordia de Dios, mi hermana, mi hermano, tenemos que reconocer que antes estábamos muertos. Nosotros estábamos muertos. Pero Dios estaba lleno de amor, estaba lleno de misericordia y estaba lleno de compasión por la humanidad. Él extendió su mano y nos vivificó. Bendito sea el Señor. A pesar de ser indigno, Él nos hizo dignos. A pesar, hermano, de que antes éramos pecadores, Él nos hizo justos. Aunque éramos enemigos, nos reconcilió con Él. Aunque estábamos en el reino de oscuridad, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ciertamente que grande es su gracia, que grande es su amor y que grande es el Señor en misericordia para cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Bendito sea el Señor. En otras palabras, no es que tanto corramos, no tiene que ver con nuestro poder ni nuestro esfuerzo, sino más bien con la misericordia de Dios. Sin su misericordia, hermanos, y esto lo tenemos que entender, sin su misericordia nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, como lo dice el libro de Juan 5:30. Bendito sea el Señor. Dios siempre nos ha mostrado su amor, siempre nos ha mostrado su bondad, siempre nos ha mostrado su misericordia. Y nosotros somos partícipes día a día de la misericordia del Señor. Cuando hemos estado en aflicción, cuando hemos estado en momentos difíciles, Él siempre aparece, hermanos, para ayudarnos, para socorrernos. Pero así como Él también nos socorre a nosotros y nos brinda su misericordia, Él desea de que cada uno de nosotros también seamos misericordiosos. Bendito sea el Señor. El libro de Lucas nos dice 1:50 que su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Amén. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. Es verdad, Dios siempre va a tener misericordia, pero hay algo muy importante, dice, de los que le temen.
Ahí está como el secreto, hermano. ¿Cuántos están pasando momentos difíciles y no tienen respuesta y están en aflicción y están en necesidad? ¿No será que a lo mejor no estás temiendo a Dios como corresponde? ¿No será que no tienes temor de Dios y aún esperas misericordia de Él? Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 25:10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Que dice, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Amén. Ya empezamos a comprender que para vivir y tener la misericordia de Dios, tenemos que nosotros acercarnos a Dios. Es decir, tenemos que ser dignos de esa misericordia, guardando los estatutos, los mandamientos y teniendo temor para poder tener la respuesta de Dios a nuestra aflicción, a nuestra necesidad, y para que esa misericordia de Dios se extienda a cada uno de nosotros, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a todos aquellos, ¿cierto?, que formamos parte, ¿cierto?, de este evangelio, de esta iglesia del Señor. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33:18. He aquí el ojo de Jehová. Escuche bien. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que esperan su misericordia. Es decir, Dios sabe si nosotros necesitamos misericordia. ¿Cuántas veces hemos dicho, hemos visto la aflicción, hemos visto la necesidad y decimos, Señor, ten misericordia? Anoche mismo en un sueño que tenía, hermano, veía la tierra moverse de una manera impresionante y yo en el sueño, yo corría por la calle buscando a mis hermanos y le decía, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Y veía, hermano, cómo la tierra se movía, hermano, pero por mucho rato. Y veía cómo se derrumbaba todo, hermano, y veía la aflicción, veía a la gente correr, pero yo entre esa gente correr trataba de ubicar a mis hermanos. Bendito sea el Señor, pero siempre gritando, ten misericordia. ¿Y sabe qué? Esta palabra, ten misericordia, nosotros la encontramos en muchos textos bíblicos. A un hombre gritó un día, David, ¿sí se acuerda? ¿Se acuerda? Que gritaba ahí, David gritaba al cielo, David decía, Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia, no me quites tu espíritu. Amén, bendito sea el Señor. Y hombre, ¿cierto? También gritaban, David, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos textos, hermano, porque la misericordia de Dios hay que pedirla, hay que gritarla del corazón, hermano. Y para obtener la misericordia de Dios en todo lo que hagamos en nuestra vida diaria, tenemos que temer al Señor, tenemos que amarle. Él tiene que ser nuestra prioridad. Él va a cubrir nuestras necesidades, Él va a cubrir nuestra aflicción, pero nosotros tenemos que buscar al Señor. ¿Cuánta gente está en aflicción, hermano, en este día? ¿Cuánta gente dice que ya no tiene esperanza de nada y un problema y otro problema y otro problema? Pero a lo mejor te está faltando buscar a Dios de verdad. Te está faltando buscar a Dios con todo tu corazón. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que entender que el ojo de Jehová está sobre los que le temen, ¿cierto? Y nosotros esperamos su misericordia. Porque sabe, mire, escuche bien. El Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Escuchó bien? Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, ¿ya? Pero el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Ve que no es decir, usted haga lo que quiera y diga, Señor, ten misericordia. No, tiene que temer a Dios, tiene que buscar de Dios, se tiene que acercar a Dios, porque dice la palabra que yo tendré misericordia del que yo quiera, dijo el Señor. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33:5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová, dice, está llena la tierra. Escuche esto. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Bendito sea el Señor. Estoy hablando en esta mañana, hermanos, de la gran misericordia que Dios tiene para que usted la pueda comprender. ¿Cuánto en esta mañana en su hogar,
en su clamor diario dicen: Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame. Pero quizás en esta mañana a usted le pueda estar faltando acercarse un poquito más al Señor. Quizás le falta oración a usted, le falta oración a su familia, a su hogar. Quizás hace cuánto tiempo en su hogar no hay alegría, no hay gozo. Quizás hace cuánto tiempo en su hogar solamente hay pleito, hay dificultades, hay necesidades. Pero usted no se ha acordado de buscar de Dios. La familia no se ha acordado de buscar de Dios, de esperar en Él. Porque a veces, hermanos, cuando viene la dificultad, cuando vienen los problemas, nos ponemos más soberbios. Nos ponemos hasta blasfemos, nos ponemos muchas veces. Bendito sea el Señor. Pero los que le temen a Jehová, aún en su momento más difícil, en su aflicción más grande, saben que clamarán a Dios y Él oirá desde los cielos y Él vendrá con una respuesta en el tiempo de Él. Bendito sea el Señor. El Salmo 36, 7 nos dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los restos de corazón. Grande, maravilloso es el Señor. Grande y maravilloso. Es tan grande, hermano, es tan grande la misericordia de Dios que a veces nosotros no nos damos cuenta de esto, hermano. A veces nos sentamos a la mesa, nos elevamos una oración por el alimento y no nos acordamos que hay hogares que ya no tienen quizás ese alimento en ese minuto. Hermano, es tan grande el amor de Dios para con nosotros. El Salmo 57, 10 dice: porque grande, dice, es hasta los cielos tu misericordia y hasta la nube tu verdad. Bendito sea el Señor. Santo sea el Señor. En otro Salmo 63, 10 nos dice el Señor: tu misericordia es mejor que la vida. Bendito sea el Señor. Grande, hermano, es el Señor. Y Dios siempre, cuando usted hace un clamor al Señor, Dios siempre va a escuchar, hermano. Dios siempre va a escuchar. ¿Cuánto han pasado aflicciones, hermano? ¿Cuántas necesidades ha tenido usted? ¿Cuántas veces, cierto, ha tenido que juntar las moneditas para comprar pan, quizás? ¿Cuántas veces en este tiempo de frío a lo mejor ha tenido que juntar sus moneditas para comprar parafina, quizás? ¿Cuántas veces ha mirado a la mesa y falta? Pero ha clamado a Dios de verdad. La familia han clamado a Dios y le han dicho: Señor, respóndeme. Mire lo que dice la palabra del Señor. Salmo 69, 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. ¿Usted cree que Dios dejará sin respuesta a un hijo verdadero? Nunca. Dios siempre escuchará nuestro ruego, pero tenemos que tener claro que Dios no escucha cualquier ruego. Dios no escucha a cualquier persona porque sí. Primero hay que temer a Dios. Temer a Dios y darle honra. Amén. Tenemos que temer a Dios. Tenemos que buscar el cumplimiento de los estatutos. Tenemos que congregarnos. Tenemos que orar. Tenemos que esforzarnos. Yo conozco mucha gente, hermano, que quiere respuesta de Dios, pero no buscan de Dios ni en lo más mínimo. Se acuestan sin orar, no se dan un tiempo para la palabra, o son así como esta moda que hay en las tiendas. ¿Ah? Estos saldos, ¿cómo se llama cuando hacen rebaja en las tiendas y ponen aviso ahí, verdad? Oferta, ¿ya? Oferta de temporada. A veces somos cristianos de temporada nosotros nomás. Un tiempito como que nos da todo por el Señor, todo, y queremos orar y leemos la palabra. Eso lo hacemos 3, 4 días al mes y después nos olvidamos totalmente del Señor. Y ahí está lo malo. Nosotros debemos orar a Dios y pedir su misericordia, sea en abundancia y sea en escasez.
Amén. Eso agrada a Dios. Tener a Dios como nuestra prioridad. Tener a Dios como lo más importante y entender y saber de que Él va a responder nuestra necesidad. Que Él va a escuchar cuando yo y usted le pidamos misericordia. Bendito sea el Señor. Grande es el Señor. Dice la palabra del Señor en Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea el Señor. También el Salmo 103:13 nos dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová, insisto, de los que le temen. Bendito sea el Señor. Mas la misericordia de Dios es de la eternidad y hasta la eternidad. Otra vez dice, sobre los que le temen. Bendito sea el Señor. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Es decir, la misericordia de Dios es eterna, hermano. Vamos a contar toda la vida con la misericordia de Dios. ¿Pero quiénes? Los que le temen. Es el tema. Es el tema. Para pedir misericordia hay que temer a Dios. Y eso es lo que nos falta a muchas veces. Tener un verdadero temor. Tener una búsqueda diaria del Señor. Buscar su presencia. Buscar su dirección. Esforzarnos en las cosas de Dios. Porque hay familias, hermanos, que están toda la vida en dificultad. Están toda la vida en problemas. Un problema, otro problema, un problema, otro problema. Pero claman en el segundo, Dios mío, ayúdanos. Y de ahí se olvidan. Tenemos que tener una entrega, una búsqueda. Tenemos que tener un esfuerzo. Si Dios no nos va a responder por nosotros mismos, no nos va a responder por nuestra capacidad, no nos va a responder por quienes somos. Si Dios responde solo por su misericordia. Y eso es lo que tenemos que entender. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia otra vez sobre los que le temen. Bendito sea el Señor. Y hay uno muy conocido, hermano, un salmo que se repite mucho en muchas iglesias, que es el Salmo 103 del 1 al 4. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, si Dios ya nos rescató, si Dios está siempre con nosotros perdonando nuestros errores, perdonando nuestras iniquidades, sanando nuestra dolencia, ¿no cree que es tiempo de temer a Dios? ¿No cree que es tiempo de buscar a Dios? ¿No cree que es tiempo de entregarse a Dios con todo el corazón? Bendito sea el Señor. El Salmo 118:1 nos dice, alaba a Jehová porque eres bueno, porque para siempre, hermano, repito, para siempre. O sea, la misericordia de Dios es eterna, hermano. Siempre va a estar. ¿Pero para quiénes? Para los que le temen. Si eso no lo podemos olvidar, hermano. Hay gente que no busca a Dios y dice, Dios mío, ten misericordia. No va a haber respuesta porque hay muchos que no temen a Dios, hermano. No le temen. El Evangelio para muchos pasó a ser parte de algo, pero no pasó a ser una prioridad en su vida. El Señor pasó a ser alguien conocido, pero no pasó a ser parte. ¿Cuántos han hecho a Dios parte de su hogar? ¿Cuántos han hecho a Jesucristo parte de su hogar? ¿Cuántos se sientan a la mesa con el Señor? ¿Cuántos? A veces ni siquiera nos acordamos del Señor. A veces ni siquiera encomendamos nuestro hogar a Dios. En los hogares hay destrucción por eso, hermano. En los hogares hay pleitos por eso. Y el diablo, hermano, sabe dónde trabajar en el hogar, porque el diablo busca al más débil del hogar, ¿cierto?, para atacar al propio hogar. Y no lo entendemos muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente en este tiempo
solo se preocupan mucho de trabajar y trabajar y trabajar, y cuando tienen un tiempo para descansar, ni siquiera se acuerdan de Dios, sino que se dedican solo al descanso. Y dice, que estoy cansado. Y que dice el Señor, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Bendito sea el Señor. Entonces, tenemos que pensar en esta mañana, resumiendo lo que es la misericordia del Señor. Tenemos que entender, mi hermana, mi hermano, donde usted no está escuchando. Usted está en su camita, acostadita, acostadito. Usted está en su casa tomando desayuno, está en su trabajo, está en su puesto en la feria, donde usted esté. ¿Qué tenemos que saber en esta mañana? Que Dios es rico en misericordia. Y que Dios tiene misericordia para usted y para mí todos los días. Que todos los caminos de Dios son misericordia y la verdad va delante de Él. También debemos comprender que toda la tierra está llena de su misericordia y que su misericordia permanece de generación en generación para aquellos que le temen. Su ojo está en aquellos que confían en su misericordia y su misericordia los rodea. Bendito sea el Señor. Su misericordia es buena y preciosa. Su misericordia es mejor que la vida. Como un padre se apiada de sus hijos, así el Señor se apiada de los que le temen. Bendito sea el Señor. Su misericordia sobre nosotros es tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra, y nos corona de misericordia. Bendito sea el Señor. También dice que somos vasos de misericordia, preparados para Él en gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, hay mucho de lo que podríamos hablar en esta mañana, viendo la misericordia del Señor. Mucho, hermano. Desde el inicio, hermano. Desde el inicio de la humanidad, Dios tendió su misericordia. Y hoy necesitamos nosotros guiarnos en la misericordia del Señor. Hoy necesitamos nosotros buscar la presencia del Señor. Porque Dios, hermanos, ha extendido su misericordia cada día para usted y cada día para mí. Muchas veces nosotros equivocamos el camino, mi hermana, mi hermano. Muchas veces no estamos en la perfecta voluntad del Señor. Muchos, conociendo a Dios, se han apartado. Muchos, conociendo a Dios, no le buscan de verdad. Muchos, conociendo a Dios, muchas veces se han olvidado que Dios todo lo ve. Y que cuando yo estoy en aflicción, cuando yo estoy en necesidad, Dios está ahí para brindarme su misericordia. ¿Cuántas veces a lo mejor usted ha tenido que llorar? A veces por tanta injusticia. A veces cuánto dolor ha venido a su vida. ¿Cuántas veces ha dicho, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con lo otro? ¿Cómo voy a solucionar este problema? ¿Cómo voy a salir adelante cuando tengo esta dificultad? Y usted muchas veces, quizás en la almohada, derrama sus lágrimas por la angustia, por la tristeza que significan las aflicciones en esta tierra. Pero tenemos que entender y comprender que usted y yo necesitamos la misericordia de Dios. Porque en esta tierra no hay nadie que no la necesite. Pero si usted conoce de Dios, usted tiene que buscar de más cerca al Señor, servirle con amor. Quizás muchos hermanos están fuera de la iglesia. Muchos tienen una doble vida, una vida que dan rienda cierta a la mundanidad y otra vida, cierto, en que de repente buscan al Señor.
Muchas veces las palabras que salen de nuestra boca no son las palabras de un hijo de Dios. Y si estoy en aflicción, si estoy en necesidad, ¿podrá acaso Dios responderme cuando mi actitud no es de temor hacia Él? Todos necesitamos misericordia. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Hermano, ¿para qué? Para recibir lo que necesitamos. ¿Dónde? Al trono de su gracia. ¿Dónde? A donde Dios nos indique, donde Dios nos tiene. Busquemos su presencia. Acerquémonos a Dios para recibir, ¿cierto?, todo lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra del Señor que en un momento David estaba en una angustia, en una situación difícil. Como lo dice el libro de Salmos 4:1. Dice David: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Bendito sea el Señor. También, Salmo, escuche bien, hermano, porque Dios en su misericordia tiene para todos los ámbitos de nuestra vida. El Salmo 9:13 dice: ten misericordia de mí, Jehová. Escucha, hermana. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Salmo 25:16. Mírame, Jehová, mírame. Ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Cuántas personas hoy, en este minuto, están solitas, viven solas? ¿Cuántas tienen que partir a hacerse exámenes médicos con la esperanza de que no haya nada malo? Y viven su dolor y viven su enfermedad solita y solito, pero así claman al Señor su misericordia. ¿Cuántas están viviendo momentos difíciles en la soledad, viviendo enfermedades en su soledad? Pero el Señor se levanta para extender su misericordia. Por eso nos dice la palabra del Salmo 30:10. Oye, oh Jehová, ten misericordia de mí. Sé tú mi ayudador. Bendito sea el Señor. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y también mi cuerpo. Estas son realidades, hermanos, que muchas hermanas y hermanos y personas viven en este tiempo. Salmo 31:9. Hermanos, este salmo es tremendo. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. ¿Cuántos están en angustia en esta mañana? ¿Cuántos están en enfermedad? ¿Cuántos están pasando momentos difíciles y piden ayuda al Señor? Dice: porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque la angustia va consumiendo, hermano. La tristeza va acabando con las personas. Bendito sea el Señor. Por eso, el Salmo 51:1 nos dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. ¿Hace cuánto tiempo no gemimos al Señor? ¿Hace cuánto tiempo no le hablamos a Él? ¿Hace cuánto tiempo, a pesar que Él lo sabe,
Pero ¿hace cuánto tiempo nosotros nos vamos a su presencia y le decimos, Señor, mira mi enfermedad, Señor, mira mi angustia? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice el Salmo 123, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Bendito sea el Señor. Y en la palabra encontramos que muchos hombres buscaron la misericordia de Dios. La Biblia nos habla en Mateo 9:27 de dos ciegos que gritaban, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Bendito sea el Señor. Y querían que Dios los sanara. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Creéis que yo puedo hacer esto? ¿Creéis que yo puedo hacer esto? ¿Y qué dijeron los ciegos? Sí. Sí, Señor, lo creemos. Entonces los tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Bendito sea el Señor. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Bendito sea el Señor. Siempre Dios tiene su misericordia. La mujer cananea que nos habla Mateo 15:22, también clamaba a Dios diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito sea el Señor. También llegó a un señor también ahí, diciendo que tenía un hijo lunático, ¿se acuerda? Donde nos habla en Mateo 17:15. ¿Ya? Y el Señor reprendió y el demonio salió del muchacho y quedó también sano desde aquella hora. Es decir, el Señor extiende su misericordia, hermano. Si sanó a ciego, a un lunático, a paralíticos, ¿cómo Dios no va a entender tu necesidad? Pero mire lo que pasa aquí en estos textos. Vino la gente clamando a Él. Vino gimiendo a Él. Vino creyendo a Él. ¿No será que tú en tu aflicción, en tu necesidad, no has ido a Dios? ¿No has clamado a Dios? ¿No te has postrado? Y a lo mejor tampoco estás creyendo. Porque para recibir respuesta hay que creer. Santo sea el Señor. Y así, hermano, tantos textos bíblicos hermosos que encontramos en la palabra del Señor. La misericordia y la compasión del Señor para sus hijos realmente no tienen medida. Como la distancia entre el cielo y la tierra, somos vasos de misericordia, vasos preparados para Él, para gloria. Él nos ha rodeado con su amor y compasión. Él es rico en misericordia. Bendito sea el Señor. Y por eso en esta mañana, mi hermano, usted que está en aflicción, usted que está en tristezas, usted que necesita que Dios la escuche, usted que de repente no le encuentra sentido a su vida, usted que está cansado, usted que está cansado, mire lo que le dice el Señor en Hebreos 4:16, le reitero, Hebreos 4:16. Acerquémonos
pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Grande sea el Señor. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es verdad, pasamos angustia. Hermano, pero qué lindo es seguir sirviendo a Dios en angustia. Qué lindo es seguir buscando a Dios cuando viene la aflicción, cuando los problemas te rodean, cuando los problemas te enferman, los problemas seculares te tienen rodeado. Pero más rodeado te tiene el Señor. Porque no hay nada más lindo que partir de esta tierra glorificando el nombre de Dios, alabando a Dios. Y todos esos problemas que están presentes, hay algo bonito, hermano, algo hermoso. Gloria al Señor, que a mí estremece mi corazón. Porque yo conozco un Dios que puso arena donde termina el mar. Ese es mi Dios. Conozco un Dios que su misericordia es desde la tierra al cielo. Conozco un Dios que ama a los que le temen. Ese es el Dios que te traigo en esta mañana. El que conoce tu tristeza, el que conoce tu enfermedad, el que te conoce que te falta plata para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el arriendo. El que conoce el dolor que te causa tu familia. El que te conoce, ¿cierto? Todos los días, Él sabe tu entrar y tu salir. El que conoce cuando tú le buscas de verdad. El que te conoce cuando tú tienes necesidad. A ese Dios te traigo esta mañana para que tú te acerques más. ¿Cuánto hay en aflicción? ¿Cuánto hay cansados, agobiados, agotados? ¿Cuánto están rodeados de problemas? Hermano, te vuelvo a decir lo que te digo todos los sábados. No abraces tu aflicción. No abraces la enfermedad de tus hijos. No abraces tu problema. Comienza a abrazar al Señor. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana gloriosa.